oportunidades de vida que no hubieran tenido. Entonces, tenemos un problema de acceso grave todavía tenemos. Tenemos un problema también de permanencia, por un conjunto muy grande de chicos que empiezan la universidad y no la terminan, por distintas razones. Por razones económicas o porque no siente que la universidad necesariamente le da el instrumental que necesita para poderse labrar un futuro. Los retornos a la educación superior no están, los retornos económicos a la educación superior no están creciendo. Y en tercer lugar tenemos un problema de calidad. Y no voy a abundar en los problemas de calidad que tiene la Universidad Peruana porque se han estado debatiendo y discutiendo en estos 3 días aquí en este evento. Pero entonces tenemos un sistema educativo que efectivamente tiene problemas que tenemos que enfrentar, de acceso por un lado, de permanencia en la universidad y de calidad de la universidad. Hay muchas maneras de ver el tema de los problemas de calidad que existen. No voy a hacer un recuento de todos los puntos, pero un tema es publicaciones, ¿no? Que simplemente refleja, ¿no?, la capacidad de investigación que existe en nuestras universidades, y nosotros no es necesario mirar los números, no es necesario detallar los números, pero estamos muy por debajo, inclusive de otros países de América Latina, ¿no? Y la participación que tiene el Perú en la producción en términos de publicaciones a nivel latinoamericano es bajísima, y ya ni qué decir a nivel mundial. Otro problema que vemos en las universidades es que a veces nos pensamos, decimos, bueno, es un asunto solamente de recursos. Y en verdad es un asunto no solo de recursos, no es solamente de recursos, sino es en la capacidad, ¿no?, que tienen las universidades para ejecutar, para gestionar los recursos que tienen, ¿no? Y ahí lo que ven ustedes en ese gráfico es el presupuesto que han tenido las universidades públicas en los últimos 4 años. Ese es el presupuesto inicial de apertura, ¿no?, que muestra la intención, digamos, que tiene el Estado en su conjunto de invertir en la educación superior universitaria. Y efectivamente ha habido un incremento importante en ese presupuesto de apertura, ahí se incluyen los ingresos por canon, que van a las universidades en regiones. Entonces, efectivamente, el presupuesto ha estado creciendo, y ha crecido de manera importante. Pero al mismo tiempo, en el otro gráfico, les muestro cómo ha ido cayendo el porcentaje de ese presupuesto que efectivamente ha sido ejecutado. Entonces, ¿existe un problema de recursos? Sí. Porque si nosotros comparamos cuánto es el gasto en educación superior universitaria en el Perú respecto, inclusive en los otros países de América Latina, estamos por debajo de donde deberíamos estar. Hay un problema de gasto, pero además, en el caso de la universidad pública, hay también un problema grave de gestión que tenemos que enfrentar. En relación a los docentes, déjenme hacer un par de reflexiones antes de referirme a los números que ustedes ven aquí. Que había una discusión acerca del tema del porcentaje de docentes que a tiempo completo que deben haber en una universidad, porque la ley universitaria fija específicamente un porcentaje mínimo. Por lo general, ahora es una discusión complicada, porque por lo general nosotros pensamos en los docentes como un conjunto indistinguibles, separado únicamente por sus disciplinas y dedicados a la docencia y la investigación. Pero así como las universidades son muy diversas, también lo deben ser los docentes. Debe haber, como lo hay en algunas universidades actualmente, profesionales que transmiten su experiencia, profesores expertos en la enseñanza de diversas disciplinas e investigadores más dedicados a la generación y aplicación de conocimientos. En una misma universidad podemos tener distintos tipos de docentes investigadores. Pero entre ellos debe de haber un núcleo duro de la comunidad universitaria que permanece y la institucionaliza, que la caracteriza y la reforma constantemente, con la responsabilidad de hacerla más grande y mejor. Pero además, y por sobre todo, ese núcleo duro tiene como su principal obligación y compromiso ser quienes guían a los estudiantes y que responsablemente asumen la tarea de darles las herramientas que les permitan desarrollarse plenamente como profesionales de valía, estando al lado de ellos más allá de sus clases, ¿no?,
en esas horas que pueden dedicarse, en esas horas de oficina, ¿no?, para mejorar el proceso formativo. Entonces, este núcleo duro va mucho más allá, ¿no? Y es el núcleo que da la personalidad a las carreras. Y es el núcleo duro que acompaña, no solamente durante la clase, sino que acompaña al alumno durante toda su experiencia universitaria. El reto que tenemos en las universidades públicas y privadas, como ven en esos números, es completamente distinto. En las universidades privadas, solamente el 19% de los docentes están a tiempo completo. En las universidades públicas, el 78% están a tiempo completo. Entonces, en muchas universidades privadas, no en todas, pero muchas no tienen ese núcleo duro de comunidad universitaria. Y por otro lado, en muchas universidades públicas, si bien hay muchos profesores, hay muchos docentes a tiempo completo, no existen necesariamente los incentivos adecuados para dinamizar la comunidad académica. Entonces, cuando nosotros decimos tiene que haber un núcleo duro, es un tema de que tienen que existir profesores docentes a tiempo completo, pero por otro lado también no solamente es un tema que existan, sino que tengan los incentivos para realmente comprometerse, ¿no?, con el desarrollo de las carreras, el desarrollo de la vida universitaria y el desarrollo de los jóvenes que están formando. Un tercer tema que quería mencionar en relación al sistema que tenemos hoy día es en realidad si existe un sistema educativo en lo que se refiere a la educación superior. Los actores involucrados en el ámbito universitario, o más bien los que deben de estar involucrados en el ámbito universitario, Estado, estudiantes, comunidad, empresa y la universidad misma, no siempre ejercen el rol que le corresponde. Todos esos elementos, estados, comunidad, estudiantes, sociedad, todos tienen un rol. Pero a mí me da la impresión, y quizás eso lo comparten muchos, es que todos estos actores han estado actuando de manera desarticulada, propiciando respuestas dispares e ineficaces en esa interacción. Y así hemos sido de alguna manera observadores cómplices del surgimiento de algunas universidades públicas sin presupuesto, sin local, sin docentes, de algunas universidades privadas, por otro lado, que nunca culminaron su desarrollo, su propio proyecto de desarrollo institucional, que han vivido y que viven en la precariedad de una autorización provisional, en algunos casos por más de 10 años. Universidades que no en todos los casos, entonces, tanto públicas como privadas, han cumplido con las demandas de la sociedad y el mercado de formar ciudadanos y profesionales. Entonces, es muy importante reconocer esa gran heterogeneidad dentro de lo público, dentro de lo privado. Y por otro lado, en términos de estos distintos actores, hay estudiantes a veces desinformados, en muchos casos insatisfechos y a veces engañados. No todos. Hay muchos que están informados, que están satisfechos con su educación, pero hay muchos que no. Una demanda pública de oferta de calidad y una empresa que no ve en la universidad un socio en innovación. Nosotros no tenemos esa interacción, esa vinculación entre empresa y universidad que deberíamos tener como país. Y por otro lado tenemos un Estado que claudicó por mucho tiempo a su responsabilidad en esta autonomía malentendida y que ahora, transcurridos muchos años, varias décadas, retoma el mandato que la Constitución, la ley y la sociedad le encargan de ejercer un rol rector en la educación superior. Entonces, tenemos todavía un reto grande, ¿no?, en términos de avanzar en formar un real sistema educativo, un sistema en relación a la universidad peruana, en el cual todos estos actores, Estado, estudiantes, comunidad, familia, empresa y la universidad misma, todos tengan un rol en este sistema. Entonces, tenemos lo que sí es cierto, tenemos un reto y tenemos una oportunidad. Tenemos una oportunidad para iniciar una reforma que nos lleve a mejorar la calidad educativa de la universidad peruana. Y va a ser un proceso que nos va a demorar muchos años. Pero ese proceso es un reto inmenso, pero que se lo debemos a nuestros jóvenes. Y déjenme mencionar 5 principios
que deben guiar esta ruta larga de reforma. En primer lugar, la autonomía universitaria se debe mantener, pero la autonomía universitaria no puede entenderse como autarquía, como la posibilidad de no rendir cuentas al Estado ni a la sociedad de lo que se hace en los claustros. Si seguimos la lógica del triángulo de Burton Clark, que plantea que el sistema de educación superior es el resultado de la interacción de tres agentes: el agente del Estado, las instituciones académicas y los mercados. Estado, instituciones académicas y mercado. Los sistemas universitarios definidos por Clark como gobernados solamente por una oligarquía académica no son capaces de responder a los retos actuales de una sociedad de conocimiento cada vez más abierta y dinámica. Pero tampoco tiene ningún futuro una universidad organizada al estilo soviético, donde se define todo de acuerdo a una planificación central, siempre imposible de contener a la realidad. Y elegir el otro extremo de este triángulo de Clark y proponer que todas las universidades deben responder a las iniciativas del mercado es, a mi modo de ver, también caer en las manos de otra oligarquía. Entonces tendremos que volver al viejo y sabio punto medio, que nos permita contar, en la medida de lo posible, con lo mejor de esos tres vértices, Estado, mercado y institución académica. En segundo lugar, como principio de lo que tenemos que seguir como parte de esta tarea de reformar la universidad peruana, el estudiante debe ser el centro de atención de todo este proceso. Pero el estudiante como centro es un tema que a veces suele confundirse como atención al cliente, y no debe ser así. Debe considerarse en términos de buscar la mejor relación entre el desarrollo de sus capacidades, su vocación y la formación profesional como espacio de realización. Debe verse también como el compromiso en el logro de competencias profesionales como parte de un compromiso formal de la institución, que además de que se tiene que comprometer con el desarrollo de las capacidades profesionales de estos jóvenes, se compromete a desarrollar valores como la autonomía, el compromiso con el país, la responsabilidad, emprendimiento, honestidad y deseo por aprender permanentemente. Es un compromiso entonces de formación integral, donde el centro tiene y debe ser el estudiante. En tercer lugar, necesitamos también, y no sé si decir construir o reconstruir nuestro sistema universitario. Hasta ahora las universidades públicas han gozado del estatus de una suerte de autonomía mendicante, como decían varios de mis colegas. El primero que le escuché esa palabra fue esa frase, a Fernando. Es decir, una gran libertad interna a costa de escasos recursos disponibles. Y construyamos un sistema que vincule, lo que necesitamos es construir un sistema que vincule positivamente la asignación de recursos con la calidad, con el logro de resultados en la formación profesional, con el desarrollo de la investigación y la creación de relaciones entre los distintos tipos de universidades, fomentando sinergias que permitan mejorar el conjunto. Es a eso lo que tenemos que apuntar. Lo que necesitamos es un sistema con roles muy claros y espacios de articulación para la universidad pública y privada, para el Estado como promotor y supervisor de la calidad de universidades públicas y privadas, de empresas íntimamente vinculadas a la universidad y comunidades comprometidas con el desarrollo de la universidad. Es a ese sistema al cual tenemos que apuntar. En cuarto lugar, un sistema de calidad creciente es un atractivo y aliciente para impulsar mejoras en la educación básica. Obliga a establecer puentes entre ambos niveles para reducir las brechas que hoy día observamos en la formación secundaria. La buena educación superior, a su vez, asegura o debe de asegurar la movilidad social y debe contribuir a reducir la inequidad social. La universidad debe ser el gran mecanismo, no solo la universidad, la educación en su conjunto, incluyendo la universidad, debe ser ese gran mecanismo de igualador,
ese gran mecanismo de igualación de oportunidades. Y el esfuerzo en el que tenemos que estar empeñados como país es el de incrementar el acceso, pero no debe ser un incremento del acceso a costa de la calidad, como de alguna manera ya hemos visto que nos ha pasado con la educación básica, que se expandió de manera dramática, respondiendo a una válida demanda social desde mediados de los 70, pero lamentablemente fue una expansión que fue a costa de una menor calidad. Y finalmente, la ley que se aprobó y otros mecanismos que van a tener que irse planteando en el futuro permiten y deben permitir impulsar la creación de un mercado académico. Entonces, siendo economista tengo que usar la palabra mercado, si no, no sé, hablarían mal de mí mis colegas economistas y mi profesora de micro que está aquí. Yo creo que es crítico romper con la endogamia académica que vemos, ¿no? Con estos hilos que tenemos, ¿no? entre cada una de las universidades es un silo, y no necesariamente vemos universidades que compiten unas con las otras, ¿no? Y se jalan a un profesor que es profesor principal de una universidad y se lo jalan, ¿no? Vente para acá, yo quiero que seas profesor principal en mi universidad. Tenemos que romper con esa endogamia académica al facilitar la movilidad de profesores entre universidades públicas y privadas, haciendo que la carrera sea dentro del sistema en su conjunto. La carrera de docente universitario debe ser dentro del sistema en su conjunto y no dentro de una sola institución. Esta medida, junto con las políticas de incentivos, debe propiciar una sana competencia entre instituciones por lograr tener los mejores cuadros de docencia y de investigación para arribar, ¿no? a una formación para los jóvenes de calidad. Ahora, un punto primero que quería mencionar es que mucho de lo que se discute y se ha estado discutiendo en los últimos meses aquí en el Perú es alrededor de la ley universitaria. Y efectivamente ha sido un proceso que ha durado muchos meses. Pero yo creo que es muy importante tener en cuenta que la ley es solo una parte de una política de Estado. Hay muchas críticas que se han recibido a la ley, aparte de que críticas al contenido mismo, es que no trata con suficiente énfasis tal tema, o no incluye tal otro tema, o se ha olvidado de esto. No, pero en verdad una ley es una parte de una política de Estado. La ley no es la política. Y política no tenemos, o no hemos tenido una política como país, una política en relación a la universidad peruana. Eso no ha habido, porque simplemente digo, bueno, la universidad es autónoma, ellos tienen que decir qué hacen, no es nuestro asunto. Entonces no ha existido política. Ahora tenemos una ley, pero una ley es solamente una parte de la política. Eso yo creo que es muy importante por ahí, un conjunto de acciones en las cuales tenemos que trabajar en los próximos meses y años y que van a ir configurando una política de Estado en lo que se refiere a educación superior, tanto universitaria como no universitaria, tanto universitaria como todo este mundo que ha estado muy descuidado también de la educación tecnológica. Una política de Estado, y que es en lo cual tenemos que avanzar, podemos organizarlas simplemente para simplificar el trabajo y simplificar las ideas, porque puede ser mucho más complejo de lo que está aquí. Una política puede tener al menos estos 4 pilares. Tenemos que tener sistemas de información mucho más ricos de los que tenemos hoy día. Tenemos que tener una política de fomento de la calidad. Tenemos que tener una política de acreditación y una política de licenciamiento. La ley cubre algunos de esos aspectos. Cubre el tema de licenciamiento, menciona el tema de acreditación, pero no lo desarrolla. Menciona el tema del fomento de la calidad, pero no lo desarrolla. Menciona la información, pero no necesita ese tema del sistema de información, probablemente no necesita una ley. ¿No? Entonces es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de política nacional estamos yendo mucho más allá de la ley universitaria. Y
ir rápidamente en cada uno de estos temas. El sistema de información. Un tema, ahí es muy sencillo, simplemente tenemos que asegurarnos que los jóvenes y las familias tengan toda la información necesaria para saber dónde invierten su tiempo y su dinero. Y entonces, a lo que estamos apuntando es a tener un observatorio que se han hecho un convenio, por ejemplo, entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación e IPAE, para que tengamos distintos mecanismos que nos permitan generar la información que necesitan los jóvenes para tomar decisiones. Por un lado, tiene que haber mucho mejor información básica sobre las características específicas de las universidades y de los institutos. La información que existe, pero existe de manera parcial. Hay algunas empresas privadas que hacen algún trabajo, ¿no?, de compilación de datos, pero tenemos que hacer eso de manera muy seria, ¿no?, de tal manera que toda la información al detalle acerca de cada una de las carreras, ¿no?, carreras, costos, profesores, de cada una de las universidades y cada una de las carreras de las universidades, sea información que esté disponible de una manera sencilla, ¿no?, para los jóvenes. En segundo lugar, también es útil, es una variable más que pueden utilizar los jóvenes y las familias para tomar decisiones, es, bueno, ¿qué pasa con los con los jóvenes que acaban en tal carrera, en tal universidad o instituto? Y lo que se está haciendo ahí para mejorar la calidad de la información que tenemos es, por un lado, basarnos en la planilla electrónica. Eso nos va a generar un conjunto de información que hasta ahora no tenemos, en la cual los empleadores, en el momento que registran la hoja de resumen de planillas y ponen cuánto ganan todos los trabajadores que están en quinta categoría, tienen que además tienen que llenar 3 campos adicionales, que es en qué universidad o instituto acabó esa persona, en qué año y en qué carrera. Nada más, porque cuánto gana, todo eso ya está. Ya está esa data. La única data que se está agregando es información sobre la universidad o instituto, carrera y año. Una vez que tengamos suficiente volumen de información, entonces efectivamente ya se va a poder saber qué pasa con los chicos que egresan de distintas carreras de distintas universidades. Ese tipo de información, digamos, ahora no la tenemos a diferencia, podemos saber cuál es la diferencia entre el egresado de contabilidad y de ingeniería de minas, pero no sabemos las diferencias entre egresados de contabilidad de distintas universidades, ¿no? Ese es un punto que esa data es mucho más difícil de tener, y es una data que puede ser muy útil para tomar decisiones. Por otro lado, estamos haciendo un conjunto de encuestas de seguimiento de egresados. Es un censo universitario en el año 2010, ahora se van a encuestar aproximadamente 10.000 jóvenes que estaban en la universidad, que estaban en cuarto o quinto año en el año 2010. ¿No? Para ver qué pasa con estos chicos hoy día, ¿no? Dónde están, cuánto ganan, qué hacen, etc. Entonces, y eso es algo que se tiene que ir haciendo a lo largo del tiempo. Entonces, esos son simplemente ejemplos, ¿no?, de tipo de información que se tiene que sistematizar y asegurarnos que los jóvenes y las familias tienen la data para poder tomar mejores decisiones. Ahora, y obviamente están las preferencias de la gente. Esto es simplemente elementos adicionales que informan a la gente acerca de la calidad de las instituciones. En segundo lugar, otro pilar de la política es el fomento de la calidad de la educación. Y hay varias acciones que se pueden tomar ahí, pero voy a ir rápidamente solamente en 4 puntos. Uno es que a partir del 2015, a partir del próximo año, van a haber algunos recursos adicionales para las universidades públicas, pero van a ser recursos que se van a otorgar no en función al tamaño de la planilla que ya tienen hoy día esas universidades, sino va a ser según su desempeño observado. Por ejemplo, uno de los indicadores podría ser el desempeño observado de sus egresados, según los planes que tengan ellos y según los resultados que tengan. Los resultados en términos de gestión administrativa, por ejemplo. Entonces, empezar a entrar en una lógica de asignación de recursos de las universidades públicas, por un lado, inversamente proporcional al canon, ¿no? Porque hay un conjunto de universidades que no tienen, que están en regiones que no tienen ingresos por canon,
para empezar ya tiene una desventaja en ese sentido. Pero por otro lado, una lógica de financiamiento a las universidades públicas que no sea inercial en función a la planilla, sino que esté en función a un conjunto de indicadores de desempeño, planes y resultados. En segundo lugar, se está trabajando con 12 universidades públicas, las 12 universidades más antiguas, y se consignaron de manera explícita en la ley, que están elaborando su programa de fortalecimiento institucional en temas ligados a gestión institucional, formación profesional, investigación, extensión y servicios de apoyo. Y la idea también del Ministerio es apoyar la elaboración de estos programas de fortalecimiento institucional y otorgar recursos para la implementación de estos programas en función a la calidad justamente de los programas que se han elaborado. En tercer lugar, se iniciará el próximo año un plan de modernización institucional de la universidad pública que se va a iniciar, pero es algo que nos va a tomar varios años, porque va a implicar empezar un proceso de formación en términos de gestión de las autoridades de las universidades públicas a lo largo de los próximos años. Y en cuarto lugar, el otro punto importante en lo que se refiere al fomento de la calidad es el subsidio, digamos, por el lado de la demanda, que es un sistema que tenemos de becas y créditos subsidiados, que en este momento es muchísimo más grande en lo que se refiere a becas. Nosotros este año 2014 se ha invertido casi 500 millones de soles en las distintas ventanas que tiene Pronavec, incluyendo beca 18, y el próximo año la proyección es invertir 850 millones de soles. Pero esos 850 millones de soles no se pueden utilizar en cualquier universidad o en cualquier instituto, sino es una lista de 20 o 25 universidades, una lista un poco más larga de institutos, que cumple con un estándar mínimo de calidad y son las instituciones en las cuales se pueden utilizar estos recursos. Entonces, cuando hablamos del fomento, ¿no? Tenemos que hablar de estos fondos que tienen que ir a universidades en función a sus programas, planes, a su desempeño, y por otro lado, fondos que pueden ir a las universidades, ¿no? A través del sistema de becas. En tercer lugar, el otro pilar crítico que está mencionado en la ley, pero simplemente la ley nos abre un espacio para trabajarlo, es el tema de acreditación. La acreditación, y esta universidad ya ha pasado por un proceso complejo de acreditación, es realmente una garantía, ¿no? Confiable de que una universidad está siguiendo un proceso de mejoramiento continuo de la calidad, ¿no? Y la ley universitaria lo que hace es abrir el espacio para una ley que nos reforme el Sistema Nacional de Acreditación. Y efectivamente estamos trabajando ahora en un proyecto de ley para la reforma del SINEACE, que tiene como cuatro puntos claves. Es que va a ser una acreditación enfocada a procesos y además también enfocada a resultados. En este proyecto de ley nos estamos enfocando en la acreditación en la educación superior. Se está planteando un mecanismo para el reconocimiento de acreditaciones internacionales. No queremos no tener que inventar la pólvora, o si utilizar al máximo, ¿no?, las casas acreditadoras que ya son reconocidas internacionalmente. Y segundo, queremos pasar a una institución que esté más bien dirigida por profesionales y académicos en función a su valía como profesionales, y no que estén porque representan a un gremio, y no que estén en la institución o en el consejo directivo de esta institución porque representan a tal o cual institución o a tal gremio, sino que se representan a sí mismos y son reconocidos por la sociedad, ¿no?, como profesionales que pueden efectivamente ayudarnos en este proceso. Y en cuarto lugar, ese es otro cuarto pilar, mencionaba información, políticas de fomento, acreditación. En cuarto lugar, licenciamiento. Licenciamiento, efectivamente, la creación de esta Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria nos permite, ¿no?, definir este proceso por el cual se define un estándar básico debajo del cual ninguna universidad o carrera debería de operar.
La idea entonces de esta superintendencia que efectivamente supervise permanentemente, ¿no?, el cumplimiento de esas condiciones básicas, ¿no?, porque una universidad podría cumplir con un conjunto de condiciones básicas para operar y luego ya no tenerlas, entonces requiere un proceso de supervisión continua. Esta superintendencia tiene que fiscalizar el uso de los recursos públicos, en las universidades públicas y en las privadas en la medida que reciban algún tipo de subsidio. Esta superintendencia otorga efectivamente esa licencia y asegura otros aspectos del cumplimiento de la ley universitaria. Entonces, en todos estos temas hay muchas aristas, hay muchos temas en los cuales vamos a tener que ir aprendiendo. Es una ruta larga y compleja, pero yo creo que es un punto central el pensar que como país nosotros tenemos que avanzar en tener una política en general sobre educación superior universitaria. Y también, y en verdad, es una política respecto a la educación superior, ¿no?, porque simultáneamente que ya se ha estado discutiendo esta ley universitaria, se está discutiendo también una ley de institutos superiores tecnológicos, ¿no? Cuando las dos cosas se juntan, efectivamente tenemos elementos que nos permiten hablar de cuál es nuestra política en lo que se refiere a educación superior universitaria y por otro lado una política de educación superior no universitaria, como se le llama ahora en realidad, pero en relación a los institutos tecnológicos, pero que además deben ser dos políticas que deben hablar entre sí, ¿no?, porque tenemos que asegurarnos que existe transitabilidad entre ambos sistemas. Tenemos en ese sentido entonces un reto muy grande que va mucho más allá de la ley. Déjenme cerrar con algunas reflexiones acerca de la universidad que el Perú necesita, que es el título del evento, ¿no?, la Universidad del siglo XXI. Los estudiantes deben encontrar en la universidad un espacio para su desarrollo como profesionales, como personas y como ciudadanos, así como participar de manera activa en la construcción de la sociedad del conocimiento. En ese sentido, las universidades deben formar personas capaces para desenvolverse en los diversos ámbitos del mundo del trabajo, pero también deben investigar sobre el espacio en el que se desenvuelven y sobre la mejor forma de resolver de una manera responsable los problemas de una realidad tan diversa y tan compleja como la de nuestro país. La comunidad universitaria en su sentido más amplio, ¿no?, que incorpora conjuntos de instituciones públicas y privadas que la conforman, debe participar activamente en las redes nacionales e internacionales en las que se genera y multiplica el conocimiento, estableciendo vínculos entre ellas, facilitando la movilidad de estudiantes y docentes, la realización de investigaciones conjuntas y fomentando la innovación y la creatividad. La universidad, como parte de la educación superior, debe estar atenta a su entorno y comprometerse con el desarrollo relacionándose con las empresas, con las organizaciones sociales, los productores individuales, los trabajadores y con el Estado. Dicho de otra manera, debe de ser la universidad un espacio en el que se relacionan todos los actores de la sociedad para formar mejores profesionales, crear y aplicar conocimientos y así contribuir con una sociedad con mayor